Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo haga reflexionar. Dígame desde donde nos escuchan. Espero que disfruten de esta historia. Me llamo Javier Menéndez, hombre de fe, consejero de papas y cobarde. Ahora, mientras las sombras cierran sus garras alrededor de esta celda, escribo la verdad que sellé con silencio. No para la salvación, es demasiado tarde para mí, sino como advertencia. El Vaticano guarda secretos más viejos que Cristo, y esa noche, en la capilla sellada, algo nos juzgó, no por nuestros crímenes, sino por haberlos escondido bajo oro y rituales. Escuchen bien, eminencias. Cuando los cuervos regresen, y regresarán, recuerden que no es el conclave lo que eligen, sino a quién dejarán que los devore. Último escrito del cardenal Menéndez, encontrado junto a su cuerpo sin vida, con las pupilas dilatadas en un terror póstumo. La pluma aún clavada en su mano derecha era negra, y no tenía punta de metal, sino de hueso. El olor a cera derretida y humedad antigua llenaba mis pulmones mientras cruzaba el atrio de la Basílica de San Pedro. La muerte del Papa había dejado el Vaticano sumido en un silencio espeso, como si las propias piedras contuvieran el aliento. A mi alrededor, cardenales con rostros pálidos murmuraban oraciones, pero sus ojos revelaban algo más: temor, ambición, la inquietud de lo que vendría. Nosotros, los 4 latinoamericanos, habíamos sido convocados a una capilla privada, un lugar oculto tras los muros vaticanos, donde los cuerpos incorruptos de los papas descansaban en sus urnas de cristal. Oficialmente, era un honor velarlos hasta el cónclave, pero algo en la forma en que el camarlengo nos había mirado al entregarnos las llaves, una mirada fría, calculadora, me hizo preguntarme si éramos custodios o presas. El sol se hundió detrás de las cúpulas, tiñendo los vitrales de rojo oscuro. Fue entonces cuando los escuché. Un graznido, luego otro y otro más. Cientos de cuervos descendieron sobre la basílica como una plaga bíblica, sus alas negras golpeando el aire con un sonido húmedo, frenético. Uno de ellos, más grande, más audaz, se estrelló contra un vitral, manchando el cristal con una salpicadura de sangre. Mala señal, susurró un anciano sacerdote a mi lado, su voz temblorosa. La sangre vieja no ha sido olvidada. Antes de que pudiera preguntar qué significaban esas palabras, el viento gimió entre las columnas, arrastrando consigo un olor a tierra podrida, a tumbas abiertas. Los otros cardenales, Cárdenas, Escobar, Duarte, se estremecieron al unísono. Ninguno lo dijo, pero lo sentimos todos. Algo nos observaba desde las sombras, y no era humano. El crujido de los goznes de la puerta resonó como un gemido lastimero cuando entramos a la capilla. El aire aquí era denso, cargado con el aroma dulzón del incienso rancio y algo más, algo que hacía que la piel se me erizara, como si el lugar hubiera estado sellado no solo por años, sino por siglos. Las urnas de cristal brillaban bajo la tenue luz de las velas, cada una albergando a un papa incorrupto. Sus rostros, preservados de manera antinatural, parecían dormidos, pero sus manos, rígidas, huesudas, descansaban en posiciones que no eran del todo pacíficas, como si hubieran muerto intentando protegerse de algo. El guardia suizo que nos acompañaba retrocedió hacia la puerta, su armadura emitiendo un tintineo metálico. Señores cardenales, velarán aquí hasta el cónclave, dijo con voz tensa. Nadie entrará ni saldrá hasta entonces. Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe. No hubo ruido de cerrojos,
ni pasos alejándose, solo silencio. Escobar, el colombiano, fue el primero en reaccionar. ¿Qué significa esto? Golpeó la madera con los nudillos, al principio con firmeza, luego con creciente desesperación. ¡Hey! ¡Abran! Nadie respondió. Duarte, siempre el pragmático, intentó su teléfono. La pantalla permaneció negra. No hay señal, ni siquiera el reloj funciona. Miré alrededor. Era cierto. Los candelabros, los frescos, incluso los rostros de los papas muertos. Todo parecía suspendido en un tiempo que no era el nuestro. Solo una enorme campana de hierro, colgando sobre el altar, prometía marcar el paso de las horas. Pero entonces, ¿por qué no se movía? Esto es una locura, murmuró Cárdenas, el mexicano, pasando un dedo por el borde de una urna. No hay lógica en encerrarnos así. A menos que no sea el Vaticano quien nos encierra, dije sin querer. Los cuatro nos miramos y por primera vez las máscaras de diplomacia cayeron. Escobar, con su sonrisa sardónica, fue el primero en romper el silencio. Bueno, si vamos a estar atrapados aquí, al menos hablemos con honestidad. Todos sabemos que este cónclave es una farsa. Roma nunca permitirá que un latinoamericano lleve la tiara. ¿Y tú qué propones? Duarte cruzó los brazos. ¿Un motín? Propongo que dejemos de fingir que somos santos. Escobar esbozó una sonrisa fría. Todos tenemos secretos. Todos hemos hecho concesiones. El aire se espesó. No era solo el humo de las velas. Era el peso de lo no dicho, de las traiciones enterradas, de los pecados que creímos olvidados. Fue entonces cuando lo vi, en el rincón más oscuro de la capilla, donde la luz de las velas no alcanzaba, una figura encapuchada. No respiraba, no se movía, solo estaba observando. ¿Ven eso?, susurré, señalando con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Los otros tres giraron, pero cuando lo hicieron la figura ya no estaba. Solo quedaba una mancha en el suelo, húmeda y oscura, como sangre recién derramada. La campana por primera vez resonó, una sola vez, y su sonido no provenía del altar, sino de debajo de nuestros pies. El sonido de la campana se hundió en mis huesos como un escalofrío líquido. No era un tañido solemne, litúrgico. Era estridente, casi animal, como si algo en las entrañas del Vaticano golpeara el metal con garras en lugar de badajo. Los cuatro nos quedamos inmóviles, escuchando cómo la vibración se desvanecía en la piedra. ¿Qué demonios fue eso? Escobar rompió el silencio, pero su voz sonó frágil, como si no quisiera creer en lo que acabábamos de escuchar. Duarte, pálido bajo la luz titilante de las velas, miró hacia el suelo. Sonó como si viniera de abajo. Nadie quiso decir lo que todos pensábamos, que bajo la capilla solo podía haber criptas, tumbas. El aire se había vuelto más frío. El aliento escapaba de mis labios en pequeñas nubes blancas, aunque no había ninguna ventana abierta, ninguna corriente que explicara el repentino descenso de temperatura. Entonces, la campana sonó de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces, y luego una cuarta campanada, distinta, más aguda, como si fuera hecha por otra campana más pequeña, escondida. 3:33. En el mismo instante, un grito desgarró el silencio. ¡Miren! Cárdenas señaló con mano temblorosa hacia las urnas de cristal. Los cuerpos incorruptos de los papas seguían inmóviles, pero ahora, de sus ojos cerrados, brotaban gruesas gotas de un líquido oscuro. Sangre. No un hilo fino, no un resumo. Sangre a borbotones, como si algo dentro de ellos estuviera presionando para salir.
Las velas se apagaron de golpe. No hubo viento, no hubo movimiento. Simplemente la luz murió, dejándonos en una oscuridad tan espesa que por un momento creí haber quedado ciego. «No podemos quedarnos aquí», Escobar gritó, y escuché sus pasos tambaleantes chocar contra un banco de madera. Alguien encendió un fósforo. La llama tembló, revelando por un segundo nuestros rostros contraídos por el terror. Y entonces lo vi. En el espejo dorado junto al altar, mi reflejo no era el mío, era el de un niño, de ojos hundidos y mejillas demacradas, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. «¡Dios mío!», retrocedí, pero el reflejo no me imitó. Solo sonrió mostrando dientes afilados, demasiado largos para ser humanos. El fósforo se apagó. En la oscuridad una voz resonó. No venía de ningún lado y a la vez de todas partes. No tenía eco, pero vibraba en mis dientes, en el hueco del estómago, como si el sonido no viajara por el aire, sino por la carne misma. «Confiesa». La palabra no era un susurro, no era un grito, era un mandato, una orden arrancada de un lugar que no pertenecía a este mundo. Los 4 cardenales nos miramos en las sombras, respirando entrecortadamente. «¿Alguien más escuchó eso?», preguntó Duarte, pero su voz sonó extraña, como si luchara por no romper en un sollozo. Nadie respondió. «Porque todos lo habíamos escuchado. Y peor aún». Todos sabíamos exactamente a qué se refería. El silencio que siguió a esa palabra fue peor que cualquier grito. Nos mirábamos los unos a los otros en la penumbra, nuestros rostros apenas iluminados por el resplandor lúgubre que se filtraba a través de los vitrales manchados. «Confiesa». La palabra seguía flotando en el aire, como si se hubiera incrustado en la piedra misma de la capilla. Fue entonces cuando la figura apareció de nuevo. No hubo pasos, no hubo puertas abriéndose, solo un movimiento en la oscuridad, como un jirón de niebla tomando forma. La silueta encapuchada estaba ahora en el centro de la capilla, inmóvil, sus manos escondidas entre los pliegues de un hábito que parecía tejido con sombras. «¿Quién diablos eres?». Escobar fue el único que encontró la voz, aunque temblaba como un hilo a punto de romperse. La figura no respondió. En lugar de eso, alzó una mano huesuda y señaló directamente al cardenal colombiano. Y entonces el mundo se detuvo. Una fuerza invisible me aplastó contra el banco de madera, como si el aire se hubiera vuelto plomo. A mi lado, Duarte y Cárdenas también quedaron paralizados, sus bocas abiertas en gritos mudos. Solo Escobar podía moverse, pero no por voluntad propia. Algo lo estaba arrastrando hacia el centro de la capilla, sus zapatos raspando contra el suelo de mármol mientras forcejeaba inútilmente. «¡No! ¡Déjenme!», aulló, pero su voz sonó distorsionada, como si alguien más hablara a través de él. La figura encapuchada extendió su mano hacia él, y el aire se rasgó. De pronto, ya no estábamos en la capilla. Estábamos en un pueblo polvoriento, bajo un cielo plomizo. Un olor a gasolina y carne quemada llenaba el aire. Colombia. Finales de los 90. «No», Escobar gimió, derrumbándose de rodillas. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. Viéndolo todo desde una distancia fantasmal, como un espectador maldito, presencié la escena que la figura le mostraba. Escobar, joven aún, con sotana impecable, firmando un documento en una habitación lujosa. Fuera, los gritos, los disparos, los paramilitares arrasando una aldea entera mientras él cerraba los ojos y murmuraba: «Por el bien de la iglesia». Las víctimas aparecieron entonces, una a una,
No como fantasmas, no como recuerdos. Sólidas, reales. Madres con los vestidos ensangrentados, niños con los ojos vacíos, hombres con las manos atadas, mirando a Escobar con una decepción que cortaba más profundo que el odio. «Usted sabía», susurró una mujer, su voz un zumbido de avispa. «Y nos vendió por poder». «No es verdad», Escobar gritó, pero su negación sonó falsa incluso para sus propios oídos. «Yo solo intenté evitar más violencia». La figura encapuchada se inclinó hacia él. «Confiesa». Por un instante pensé que Escobar lo haría. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero entonces, como todo político, como todo hombre acostumbrado a mentir para sobrevivir, escogió su máscara. «No tengo nada que confesar», escupió, levantando la barbilla con un desafío patético. «Todo lo que hice fue por la Santa Madre Iglesia». Un suspiro recorrió la capilla, no de decepción, de hambre. Las plumas aparecieron primero, negras, brillantes, surgiendo de su piel como espinas de una criatura infernal. Escobar gritó cuando le brotaron de las mejillas, de las manos, de los párpados. Intentó arrancárselas, pero cada una que tiraba dejaba un hueco sangrante del que salían más. Luego, los huesos, pequeños, afilados, como los de un pájaro, brotaron de su boca en un torrente, ahogando sus alaridos. Se atragantó, se llevó las manos al cuello, pero seguían saliendo, rompiéndole los dientes, desgarrándole la garganta. Y entonces los cuervos. No vinieron de fuera, no entraron por las ventanas, salieron de él, de sus heridas, de su boca, de sus ojos, aves negras hechas de sombra y crueldad, picoteando su carne mientras él aún respiraba. Cuando por fin callaron sus gritos, solo quedó un montón de plumas pegadas a una sustancia oscura y pegajosa. Su anillo de cardenal rodó por el suelo, tintineando. La figura encapuchada lo recogió, lo observó un momento y luego lo arrojó a nuestros pies. El mensaje era claro: ustedes son los siguientes. El silencio que siguió a la muerte de Escobar era tan denso que podía saborearlo en la lengua. Ceniza y cobre, como si el aire mismo se hubiera vuelto metálico con su sangre. Las plumas negras aún se movían levemente en el suelo, como si algo respirara debajo de ellas. Duarte fue el primero en romper el trance, cayendo de rodillas junto al montón de plumas. Dios mío, mascullaba, tocando el anillo de Escobar con la punta de los dedos, como si esperara que lo quemara. Cárdenas, en cambio, retrocedió hasta chocar contra una de las urnas de cristal. El cuerpo incorrupto del Papa Inocencio XI yacía dentro, sus manos cruzadas sobre el pecho en falsa paz. Pero ahora algo había cambiado. «Miren». Su voz era apenas un hilo de aire. Una grieta, delgada como un pelo, negra como el pecado, serpenteaba desde la base del sarcófago hasta el rostro del pontífice muerto. Y mientras la observábamos, creció. ¡Crack! El sonido hizo que Duarte y yo nos volviéramos al mismo tiempo. La piedra bajo nuestros pies se abría, no como si algo la rompiera desde abajo, sino como si la propia capilla estuviera despertando. ¿Escucharon eso? Cárdenas apretó su crucifijo con tanta fuerza que le sangraron los nudillos. Al principio creí que se refería al crujido de la piedra, pero no. Era una voz rota, seca, como papel viejo siendo frotado. Venía de dentro del sarcófago. Los labios del Papa Inocencio no se movían, no podían, estaban momificados, sellados por siglos. Pero aún así, escuché las palabras: Sanguis vetus vindicavit. La sangre vieja reclamará. Duarte jadeó. ¿Qué demonios?
Cárdenas, temblando, se acercó al sarcófago. No es posible. Los incorruptos no. Pero entonces, el Papa Inocencio abrió los ojos. No metafóricamente, literalmente. Sus párpados, secos como pergamino, se rasgaron al levantarse, revelando cuencas llenas no de ojos, sino de gusanos blancos, retorciéndose en una danza obscena. Cárdenas gritó y cayó hacia atrás. Yo no podía moverme, no podía respirar, porque los gusanos formaban palabras en su ciego movimiento, la misma frase, una y otra vez. Sanguis vetus vindicavit. Duarte, el más lúcido en su terror, se arrastró hacia el confesionario lateral, como si buscara refugio en el sacramento. Pero cuando abrió la cortina, no encontró el reclinatorio habitual. En su lugar había un libro, antiguo, cubierto de polvo y algo más, algo que brillaba oscuramente bajo la tenue luz. Plumas, negras, como las de Escobar. Duarte lo tomó con manos temblorosas y al abrirlo, un gemido escapó de sus labios. Dios, no. Yo me acerqué, mis piernas moviéndose como si ya no me pertenecieran. Las páginas no estaban escritas en tinta, eran de piel humana, con marcas de cuchillo y quemaduras formando letras. Y en ellas, los pecados, nuestros pecados. Allí estaba Escobar, su nombre, su traición, su pacto con los paramilitares. Allí estaba Cárdenas y su silencio cómplice ante los abusos en Michoacán. Allí estaba Duarte. Allí estaba yo, cada pecado, cada mentira, cada vida arruinada por nuestra ambición. Y al final de cada confesión, una firma, no nuestra, de ellos, de las víctimas, selladas en sangre. Duarte cerró el libro de golpe, pero era demasiado tarde. La figura encapuchada estaba de pie frente al confesionario, su silueta ahora más definida, más real. No necesitó hablar. Todos entendimos. El juicio apenas comenzaba, y el siguiente en confesar sería Cárdenas. El libro cayó al suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo que olía a incienso podrido y piel quemada. Duarte retrocedió, tropezando con los pliegues de su sotana, pero la figura encapuchada ya no lo miraba a él. Sus ojos, si es que tenía ojos, estaban fijos en Cárdenas. El cardenal mexicano se aferraba al borde del sarcófago del Papa Inocencio, como si esos dedos momificados pudieran salvarlo. Su respiración era un jadeo irregular, cada inhalación un silbido cortado por el miedo. No, esto no es real, murmuró, pero su voz se quebró cuando el aire de la capilla cambió otra vez. Un olor a tierra mojada y orina infantil invadió el espacio. Y entonces los llantos comenzaron. No eran sollozos adultos, no eran gemidos de penitencia, eran niños, voces diminutas, agónicas, surgiendo de las paredes, del suelo, de las mismas urnas de cristal que nos rodeaban. ¿Oyes eso, Efraín? La figura encapuchada habló por primera vez con claridad, y su voz era múltiple, como si docenas de gargantas se unieran en un solo sonido. Te llamaban, y tú no fuiste. Cárdenas se llevó las manos a los oídos, apretando hasta blanquear los nudillos. ¡Basta! Pero los llantos crecieron, mezclándose ahora con otro sonido, el clic-clac metálico de un proyectil siendo amartillado. Michoacán, 2012. La capilla se desvaneció, reemplazada por la oficina oscura de un obispado. Cárdenas, más joven pero con los mismos ojos fríos, escuchaba a un sacerdote de rostro demacrado hablar entre dientes. Monseñor, los testimonios son incontestables. El padre Luna ha... ¿Y qué quieres que haga? Cárdenas cortó, limpiándose los dedos con una servilleta, como si la mera conversación lo ensuciara.
¿Qué escándalo mediático necesitamos ahora? La iglesia no es un tribunal. El otro sacerdote palideció. Pero son niños. Son mentiras. Cárdenas cerró el expediente con un golpe seco. Y si insistes en difamarnos, recuerda quién paga tu seminario. La escena cambió bruscamente. Ahora era un cuarto de hospital. Un niño de no más de 10 años yacía en una cama, vendado, sus labios partidos temblorosos al murmurar. Dijo que, si lo denunciaba, Dios me castigaría. La capilla regresó de golpe. Cárdenas estaba de rodillas ahora, su rostro empapado en lágrimas y sudor. Yo no sabía. Nadie me dijo que era verdad, gritó. Pero hasta él escuchó la mentira en sus palabras. La figura encapuchada se inclinó sobre él. Confiesa. Cárdenas miró hacia mí, hacia Duarte, buscando ayuda, absolución, algo. Pero solo encontró el mismo terror que debía reflejar mi rostro. Yo solo. Tragó saliva, y por un segundo vi la tentación en sus ojos. La redención. Quería hablar. Quería vomitar la verdad que lo carcomía por dentro. Pero entonces, como todo hombre de poder, calculó. El escándalo, la vergüenza, la caída. «No tengo nada que confesar», rugió, levantándose con furia repentina. «Fueron acusaciones sin prueba. Yo protegía a la iglesia». Un suspiro recorrió la capilla. Esta vez no vino de la figura, vino de debajo, del suelo mismo. Las grietas que serpenteaban alrededor del sarcófago del Papa Inocencio se ensancharon de repente, y algo respiró desde las profundidades. Cárdenas lo sintió. Dio un paso atrás, demasiado tarde. El mármol bajo sus pies cedió, no como piedra que se rompe, sino como boca que se abre. «¡No!», alcanzó a gritar antes de que las sombras lo agarraran. Manos, docenas de ellas, pequeñas, quemadas, con uñas de niño, lo arrastraron hacia abajo mientras él pataleaba, arañando el piso inútilmente. Sus gritos se volvieron eco, luego susurros, luego... silencio. La piedra se cerró. Solo quedó su anillo episcopal rodando hasta detenerse a mis pies. Y una última voz infantil, susurrando desde las grietas. «Ahora sí escuchaste, ¿verdad?». Duarte y yo nos miramos. Solo quedábamos dos. Y la figura encapuchada ya giraba hacia él. La figura encapuchada no se movió hacia Duarte. Se deslizó, como humo negro sobre agua estancada. Avanzó hasta quedar a un palmo del cardenal brasileño, cuyo rostro había perdido todo rastro de color. Duarte intentó retroceder, pero sus talones chocaron contra el montón de plumas negras que alguna vez fueron Escobar. No, su voz era apenas un susurro ronco. «Yo no». La figura alzó una mano, y entonces yo lo vi. Bajo aquel capuchón no había sombra ni demonio. Era un rostro humano, conocido. Duarte lo reconoció al mismo tiempo que yo. Su boca se abrió en un mudo grito de horror. «Monseñor Valente». El nombre cayó como un ladrillo en el silencio. Valente, el obispo brasileño que había sido mentor de Duarte décadas atrás. El mismo que murió repentinamente en 1987 tras una extraña enfermedad que le pudrió las entrañas en 3 días. La figura, Valente, no sonrió, no hizo ningún gesto, pero cuando habló, su voz era ahora únicamente la suya, grave, cansada, con ese acento portugués que arrastraba las R's. «Me prometiste que serías un buen sacerdote, Rafael». Duarte tembló como un niño reprendido. «Lo fui. Lo intenté». «Mentira. La palabra no fue un latigazo, fue un cuchillo clavándose despacio. Me envenenaste, en mi propia mesa, con mi propio vino. El aire olía a uvas podridas de repente, a vino agrio,
a arsénico. Duarte se derrumbó, literalmente. Sus rodillas golpearon el mármol con un crujido que debió doler, pero él ni siquiera parpadeó. Usted iba a denunciarme, balbuceó. Lo de la muchacha. Yo solo... No terminó la frase. No hacía falta. La capilla ahí entera respiró alrededor nuestro, como si las paredes fueran costillas de un animal gigantesco. Las velas se encendieron solas, pero su luz no era cálida ni sagrada. Era verde, pútrida. Valente, o lo que fuera que llevaba a su rostro, extendió una mano descarnada. Confiesa. ¿Y esta vez? Duarte lo hizo. Todo salió en un torrente de lágrimas y baba. Palabras entrecortadas que olían a vómito y miedo. La joven de la favela, el embarazo, el dinero que hizo cambiar de manos para que nadie preguntara por qué una muchacha de 17 años apareció ahogada en un río con el vientre vaciado a cuchilladas. Yo no la toqué, gritó Duarte, arrancándose los botones de la sotana al golpearse el pecho. Fue el hijo del alcalde, yo solo oculté la evidencia, y cuando Valente lo descubrió, cuando dijo que me denunciaría... No terminó. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, sollozando. Perdón. La figura observó su penitencia un largo momento. Luego se volvió hacia mí. Yo esperaba el mismo terror, la misma revelación. Pero Valente, si es que era él, solo inclinó ligeramente la cabeza. Menéndez. Mi nombre sonó distinto en su boca, no como una acusación, como una orden. Entendí. Era mi turno. Me forcé a arrodillarme junto a Duarte, cuyo cuerpo aún se sacudía con los sollozos. Confesión, tragué saliva. Yo también. Las palabras no salieron. No porque no las tuviera, sino porque algo cambió. El aire se aligeró de repente. El olor a podredumbre se disipó. Y cuando alcé la vista, la figura había desaparecido. Duarte seguía allí temblando, pero ahora la luz que nos bañaba no era verde. Era dorada. El amanecer, un pájaro cantó en algún lugar fuera de la capilla. Un sonido normal, terríficamente normal. La puerta que había estado sellada durante toda la noche, ahora estaba entreabierta. Duarte y yo nos miramos sin atrevernos a creerlo, pero era verdad. Había terminado. Nos arrastramos hacia la salida, cayendo más que caminando. Los primeros rayos de sol entraban por los vitrales, limpiando las manchas de sangre que horas antes habían brotado de los ojos de los papas muertos. Fuera, el Vaticano amanecía en calma. No había cuervos, no había sombras, solo el murmullo de los primeros clérigos comenzando su día. Un seminarista nos vio salir, nuestros hábitos desgarrados, nuestras caras envejecidas décadas en una noche. Dios mío, corrió hacia nosotros. ¿Qué pasó? Duarte intentó hablar, pero solo salió un gemido de su garganta. Yo tampoco pude responder, porque en ese momento vi mi reflejo en un charco de agua, mi cabello, completamente blanco, y supe, con una certeza que me heló el alma, que aunque la capilla había terminado con nosotros no habíamos terminado con ella. Epílogo. Duarte murió una semana después. Un infarto, dijeron. Pero yo vi el cuerpo antes de que lo sellaran en el ataúd. Sus labios estaban negros, como si algo le hubiera reventado las venas desde dentro. Yo no hablé. Nunca. Hasta ahora. Porque esta noche, mientras escribo estas líneas en mi celda, escucho algo en el corredor. Un sonido que no debería existir. Plumas rozando la piedra y una campana muy lejana dando las 3. Ellos no descansan, solo esperan al siguiente cónclave.